Amados hermanos, tengan muy buen día, sean bienvenidos todos también, agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de estar aquí en esta mañana reunidos en su nombre para alabarle, para reconocerle también como nuestro Dios, en obediencia a Él, a su palabra y también para escuchar su voluntad, lo que tiene para decirnos el día de hoy a través de la Escritura. Quiero saludar a mis hermanos que están aquí reunidos de manera especial, también a nuestros hermanos que nos ven a través de Meet, que están reunidos ahorita en este momento, y a nuestros hermanos que nos verán más adelante a través de YouTube, a través de la aplicación, ¿no? Dios les bendiga y sean bienvenidos todos. Ya hemos alabado con un cántico, también por medio de las ofrendas, y ahora vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y para eso quiero pedirles por favor que nos ubiquemos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, donde vamos a leer los versos 26 y 27 del capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos 26 y 27. Por favor, pongámonos de pie para que demos honra a la palabra del Señor. Verso 27 y 28, perdón. El verso 26 no, verso 27 y verso 28. Dice la palabra del Señor, o como está escrito: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Antes que tomemos asiento, por favor, acompáñenme para pedirle al Señor que nos ayude a disponernos para escuchar este mensaje. Señor Dios del cielo y de la tierra, ponemos este mensaje en tus manos, Señor. Yo mismo en este momento me pongo en tus manos, a tu disposición, para que pueda ser usado, Señor, por ti, y para que el poder de tu Santo Espíritu sea el que hable a través mío, Señor, y que tu palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos para que nos ayudes a disponernos, para que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y podamos comprender tu voluntad, Señor. También para que nos ayudes a tenerla en cuenta, a vivirla y a ponerla en práctica. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos, hermanos. Bien, el título de este sermón es Dignos. Le he puesto como título Dignos. Cuando buscamos en el diccionario la definición de la palabra digno, nos dice que es alguien que es merecedor de algo o correspondiente y proporcionado al mérito o condición de alguien. También se refiere a comportarse de una forma, de una manera que merece respeto y que merece consideración, siendo sinónimo también de honrado, decente y de íntegro. El significado que nos da el diccionario bíblico es algo similar, porque nos habla de alguien merecedor de respeto, de alguien que merece estima, que merece honor, y esto refiriéndonos a Dios, quien es el único que merece honra, honor, loor y alabanza, ¿no? Adoración también. En cuanto al creyente, pues es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Ustedes recuerdan alguna vez
escuchado o recuerdan o alguna vez han escuchado ese dicho o esa expresión más bien que dice digno hijo de su padre? Creo que es conocida, ¿no? Digno hijo de su papá. Es una expresión coloquial, ¿no? Que hace alusión a alguna persona, a alguien que se parece muchísimo a su primogénito, ¿no? Que es a su progenitor, perdón, que es virtuoso, que es talentoso, ¿no? O que posee las cualidades y características muy similares a las de su padre, ¿no? En su comportamiento, en su manera de hablar, en su manera de actuar, o si es generoso, si es una persona que es empática con los demás, ¿no? Que es servicial, ¿sí? Entonces son características que nos hablan de esa persona, de esa otra persona, ¿no? Entonces por eso la expresión, ¿no? Digno hijo de su padre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las que se parecen, ¿no? En cuanto a cualidades, en cuanto a virtudes, ¿no? Por eso en este verso el apóstol Pablo, en este pasaje, ¿no? El apóstol Pablo nos habla de comportamiento, y eso es algo que quisiera explicar más adecuadamente. En el texto de hoy, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de algunos temas importantes, y no solamente importantes, sino necesarios para la iglesia, porque es su preocupación, es lo que vemos en el pasaje, que es su preocupación por la iglesia la que lo lleva a escribir esta carta a los filipenses, de la cual leemos los versos que tenemos en el texto de hoy, ¿no? Y es impactante cómo el apóstol Pablo se preocupa, ¿no? Se preocupa por sus hermanos. Y en esa preocupación es que él escribe la carta a los filipenses, ¿no? Porque desde lo que decía que es impactante es porque desde la cautividad, es decir, estando él preso, escribe a los hermanos de Filipos para animarlos, ¿sí? Para infundirles aliento, para infundirles ánimo. Y es impresionante porque una persona estando en la cárcel debería ser alentada, debería ser consolada, debería ser visitada, animada, etcétera, ¿no? Pero la condición del apóstol Pablo no lo deja estar triste ni estar agobiado, sino que eso como que le da fuerzas, pero no son sus fuerzas, sino es Cristo en él que lo ayuda para poder, aún en esas circunstancias en las que está, ayudar y animar a otras personas, ¿no? Y a orar y a preocuparse por el bienestar, no solamente físico, sino por el bienestar espiritual de la iglesia, de los hermanos, y esa es la preocupación que vemos aquí. Ahora, de los temas importantes que nos habla el apóstol Pablo en estos versos, hermanos, quiero comenzar con el primero, y ese sería el primer punto, ¿no? Dignos del Evangelio. Ser dignos del Evangelio, hermanos, tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿no? Ser dignos del Evangelio tiene que ver con cómo nos conducimos en nuestro caminar cristiano, ¿no? Tiene que ver ser digno del Evangelio, porque hay que aclarar que podemos ser dignos de
de un buen trabajo, de un buen sueldo, ser dignos o merecedores de un premio, pero en este caso el apóstol Pablo enfatiza dignos de el Evangelio. Ser dignos del Evangelio tiene que ver con nuestro testimonio también, con nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Porque somos representantes, somos embajadores de Cristo, como creyentes somos embajadores de Cristo, representantes, por eso debemos preocuparnos por dar un buen testimonio, por ser luz, ¿no? Que dice la Escritura también que somos sal y somos luz. Amén. Amén. Quisiera leer un pasaje que tiene que ver al respecto en Efesios capítulo 5, del verso 1 al 18, que tiene que ver mucho con el tema de ser luz, ¿sí? Y que tiene como un paralelismo con lo que la ilustración que daba del ser hijo, del ser, de tener las cualidades y de tener las virtudes del Padre, ¿no? Dice la Escritura, Efesios capítulo 5, del verso 1 al 8, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Amén. Este es un pasaje bastante claro, hermanos, que nos insta y que confirma las palabras del apóstol Pablo también, ¿no? Que estas son escritas también por el apóstol Pablo, pero a los Efesios, ¿no? Donde nos insta a dar como hijos de luz. Segundo punto. El pasaje nos habla de firmeza y unidad. En otras cartas, el apóstol Pablo en otras cartas y en otros versos atrás, el apóstol Pablo ya nos había hablado de firmeza. Incluso en el texto base, ¿no? Nos ha hablado de firmeza, ¿sí? De constancia, de perseverancia, de guardar, de estar firme, ¿sí? Pero en este verso específicamente nos habla de firmeza en un mismo espíritu. Es decir, nos habla de unidad, no de unanimidad, porque una cosa es unanimidad y otra cosa es unidad, ¿no? O una cosa es uniformidad y otra cosa es unidad. En este caso nos habla de unidad, de estar en un mismo. La unidad de la que habla la palabra de Dios en muchos pasajes es estar en un mismo sentir, estar en un mismo pensamiento, en un mismo parecer, ¿no? En un mismo pensamiento y en un mismo parecer, ¿no? Como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Pero además de eso, el apóstol Pablo, es el mismo apóstol Pablo, quien en el capítulo 4 de Efesios nos habla también acerca de la unidad. Y del verso 1 al 6 escribe lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, ¿sí? Escribe a los Efesios aún estando preso también, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Es un pasaje que nos habla bastante claro, ¿no? De cómo debemos tener esa unidad, ¿no? Esa unidad en el espíritu, ¿no? Esa unidad que nos lleva a tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, a tener un mismo amor, a tener la mente de Cristo, ¿no? Desafortunadamente se está perdiendo esa unidad, se está perdiendo ese sentir, ¿no? Porque unos piensan una cosa, otros piensan otra, y realmente no debiéramos ajustarnos más al pensamiento de Cristo, a la palabra de Dios, ¿no? Para poder de esa manera tener ese mismo pensamiento, porque los pensamientos de Cristo están aquí, revelados en la palabra de Dios. Amén. Tercer punto importante que nos habla el pasaje, hermanos: combate por la fe. El combatir por la fe es luchar, es pelear, es batallar, ¿no? Para defender la fe, pero hay que tener mucho cuidado porque la pelea no es con armas, con lanzas, con fusiles, con metralletas, ni nada de eso, ¿no? Sino que nuestra pelea es con la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios revelada, ¿no? Es decir, con argumentos, ¿no? Argumentos bíblicos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿no? 2 Corintios 10, del 4 al 5. Además de eso, tenemos un pasaje bastante conocido por Judas, ¿cierto? En el verso 3, donde dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje de Judas que nos confirma, ¿no?, las palabras del apóstol Pablo, ¿no?, donde dice que combatamos, que batallemos por la fe, ¿no? Asimismo Judas nos hace esa misma exhortación, ¿no?, que combatamos por la fe, ¿no?, que batallemos y que lo hagamos no con armas carnales, ¿no?, como dicen, como está escrito, ¿no?, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Usamos la palabra de Dios, usamos los argumentos de Dios para derribar todo falso argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuarto punto: no temas, sé valiente. Ese es el punto número 4 que tengo para este sermón. Esos hombres impíos de los que bien leíamos en Judas y que se introducen encubiertamente en las congregaciones son los que se oponen, ¿cierto? Son los que se oponen a la sana doctrina, son los que se oponen al Evangelio, son los que se oponen a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
son los que procuran pervertir, tergiversar y mutilar la verdad de Dios, hermanos. Por eso el apóstol Pablo anima a los filipenses y a cada creyente a actuar con valentía y para que no se dejen intimidar, ¿no? Y que no sean temerosos, ¿no? Como bien lo dice el texto base. Hay un pasaje que me gustaría leerlo del profeta Isaías, donde Dios anima al pueblo de Israel. Y aunque son palabras que fueron dichas al pueblo de Israel, son palabras que las podemos aplicar a la iglesia porque tienen que ver con el tema, ¿no? Isaías 41, verso 10. Dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre. Y la palabra siempre es siempre, ¿no? Continuamente, ¿no? No unas veces sí y otras veces no, sino siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí, cuando dice la diestra de mi justicia, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una profecía que vemos cumplida en el Nuevo Testamento, donde Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos, para acompañarnos, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo estas palabras las ratifica en Mateo capítulo 28, ¿no? Cuando le dice a sus discípulos que ir por todas las naciones, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y dice: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Es una promesa. Es una promesa muy similar a la que tenemos aquí en Isaías 41:10, ¿no? Donde Dios promete estar con nosotros siempre. ¿Para qué? Para ayudarnos, para esforzarnos, para darnos aliento, ¿no? Para sustentarnos en cada una de nuestras necesidades, dificultades por las que tengamos que pasar, ¿no? He planteado algunas preguntas con respecto a este tema para que de una manera sincera nosotros, cada uno de nosotros, le demos una respuesta al Señor con respecto al tema. La primera es: ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Es un comportamiento digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos decir con claridad que somos dignos hijos de Dios? ¿O alguien que nos vea actuar, que nos vea hablar y que sepa que somos cristianos, que somos de Cristo porque le pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró con su sangre? Si alguien nos ve, puede decir: esa persona es digna hija, digno cristiano. ¿Crees que estás firme en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y en una misma mente? ¿Creemos que estamos así? ¿Te ajustas al pensamiento de Cristo, al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la palabra de Dios? ¿Estás alineado con las palabras de Dios? ¿Las crees? ¿Las pones por obra? ¿Defiendes tu fe? ¿Recuerdan cuando éramos inconversos, que defendíamos lo que no conocíamos? Y lo defendíamos, como dicen, a capa y espada, con uñas y manos, y aunque hablábamos de lo que no sabíamos, pero lo defendíamos con valor, sin miedo.
¿Por qué intimidarnos ahora que conocemos la verdad? Y que Cristo nos hizo libres, y que podemos, y que conocemos. Porque para defender algo hay que conocerlo, primeramente. Por eso Dios nos exhorta a escudriñar la palabra de Dios, a que la conozcamos. Y muchos de los que estamos aquí en esta mañana ya la conocemos. No nos dejemos intimidar, defendamos la fe, hermanos. Combates y peleas por ella, ¿te dejas intimidar o eres valiente? ¿Qué argumentos usas para defender la fe? Recuerden que los argumentos que tenemos es la espada del Espíritu. No es con caballo, no es con armas, no es en nuestras fuerzas. Y no estamos solos, porque Cristo prometió estar con nosotros. Y es una promesa que Dios nos ha hecho desde el Antiguo Testamento, ¿no? No temas, porque yo estoy contigo. Soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, dice la palabra de Dios, ¿no? Siempre te sustentaré. Dice, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, es decir, con la palabra. Nuestro Señor Jesucristo está ahí y estará siempre ahí para ayudarnos, hermanos. El mensaje de hoy del apóstol Pablo es bastante claro, hermanos. Nos está animando, así como animó a los filipenses, ¿no? Así como anima a los filipenses, nos anima también a nosotros el día de hoy para que nos comportemos de una manera digna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De una manera digna, que seamos dignos, como leíamos en Efesios capítulo 5, ¿no? Que seamos dignos hijos de nuestro Padre, que hagamos alusión a esa expresión que ilustraba al principio, ¿no? Digno hijo de su Padre, que nosotros seamos dignos hijos de nuestro Padre celestial, ¿no? Es un mensaje de ánimo que el apóstol Pablo nos infunde a nosotros también, ¿no? Para que estemos, es una exhortación también, para que estemos firmes en la unidad del Espíritu, para que nos pongamos de acuerdo con Dios, para que nos pongamos de acuerdo y nos alineemos con los pensamientos y la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Dios están plasmados en la palabra de Dios y son para que los tengamos en cuenta, para que nos pongamos de acuerdo con Él y para que los pongamos por obra, ¿no? Para que seamos obedientes, ¿no? Es una exhortación a que defendamos nuestra fe también, a que la conozcamos a profundidad y que la defendamos, que batallemos, que peleemos por ella, así como cuando peleábamos por algo que no conocíamos, cuando peleábamos por una mentira, porque a la luz de la palabra, cientos de las cosas que nos habían enseñado a la luz de la Escritura son mentira, pero ahora conocemos una verdad que es Cristo. Defendamos esa verdad, hermanos, luchemos por ella, no nos dejemos intimidar, seamos valientes, esforcémonos, no tengamos temor, porque Dios está con nosotros y preocupémonos por tener ese mismo sentir, por estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, ¿no? Como bien está escrito en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, hermanos. Ese es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Quiero animarlos para que lo tengamos en cuenta. Quiero animarlos para que lo repasemos, para que lo meditemos,
lo reflexionemos en nuestro corazón y para que le pidamos a Dios que nos ayude a ponerlo por obra, para que nos ayude a practicarlo, para que nos ayude también a compartirlo, ¿no? Y para que nos ayude a darle la importancia que se merece a la palabra de Dios, porque realmente son muchos los mensajes que hemos escuchado acerca de la firmeza, de la perseverancia, de la constancia, de el obedecer, pero a veces los pasamos por alto o no le damos la importancia necesaria. Y mes tras mes, domingo tras domingo, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y se nos olvida. Uno, porque no lo repasamos, de pronto porque no tenemos buena memoria o porque no le damos la importancia. Porque cuando le damos la importancia a algo, nos esforzamos, ¿no? Nos esforzamos un poquito más por practicarlo, porque no se nos olvide, ¿no? Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos ayude y podamos poner su palabra por obra, hermanos. Amén. Amén. Señor Dios y Padre de la gloria, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, una vez más por el mensaje de tu palabra que nos ha recordado el día de hoy a través del apóstol Pablo, Señor, y a través de los diferentes personajes, Señor, que coinciden y que confirman tu palabra, Señor, cada día más. Queremos rogarte, Señor, también, además de agradecerte, rogarte para que nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo y a vivirlo, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, fue inspirada para nuestro bien, Señor, para que aprendamos cómo conducirnos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a conducirnos de una manera digna y que podamos ser llamados dignos hijos tuyos, Señor, porque tú nos has adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser dignos, Señor, de tu palabra, dignos de tu evangelio. Ayúdanos a esforzarnos, a estar firmes, unidos en un mismo sentir, Señor, y a no dejarnos intimidar, sino a tomar cada día, Señor, esfuerzo y valentía, Señor, y apoyarnos en ti, porque tú estás ahí para ayudarnos, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.